bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy nos preguntamos si la Unión Europea ha perdido influencia en América Latina y si ha perdido su oportunidad en tejer mejores relaciones con la región. China le ha ganado la partida. Antes de pasar al debate, hacemos un breve repaso sobre qué tipo de relaciones se han establecido entre China y América Latina y el papel de la Unión Europea en la región. La Comisión Europea quiere fortalecer lazos con América Latina. La presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, anunció en su último discurso del Estado de la Unión que era momento de ratificar los acuerdos comerciales con Chile y México, muy especialmente porque ambos países son productores de tierras raras, muy importantes para las energías renovables. El objetivo es depender menos de China, el mayor productor y exportador de tierras raras del mundo. Pero el gigante asiático lleva años con una gran influencia en América Latina, con inversiones y relaciones comerciales. Ahora la Unión Europea quiere ocupar ese espacio, exportar los valores democráticos en contraposición con Beijing. Sin embargo, los retrasos en los acuerdos comerciales, por ejemplo en el caso del pacto con los países de Mercosur, hace temer a algunos analistas que la Unión Europea haya perdido la partida. También preocupa cómo en medio de la guerra en Ucrania, la propaganda rusa ha ganado la partida en la región, aceptando las tesis sobre la seguridad de Rusia y la amenaza de la OTAN al país. Una tesis ampliamente extendida, difícil de contrarrestar. Y para analizar todas estas cuestiones contamos con nuestras invitadas. Inma Rodríguez Piñero, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Inma. Buenas noches, gracias. Y también con la eurodiputada del Grupo de la Izquierda Europea, Idoia Villanueva. Bienvenida, Idoia. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí, muchísimas gracias. Igualmente, bienvenidas las dos ya casi veteranas en el programa. Me gustaría empezar primero de todo con Inma, con una pregunta muy concreta. ¿Es China más influyente en América Latina que la Unión Europea ahora mismo? No, yo creo que China lo que sí ha conseguido es aumentar el nivel de exportaciones hacia Latinoamérica y de sus importaciones. En ese sentido es verdad que ha pasado a ser el segundo socio comercial de América Latina. Pero yo estoy convencida que va a ser por poco tiempo, porque América Latina es una región geográfica cuyos gobernantes, cuyos países, cuya sociedad civil comparte unos principios y valores que son los de la Unión Europea. Los valores democráticos, los valores de la defensa de la libertad, de la paz, de los derechos humanos, no tienen nada que ver con lo que representa China. Y precisamente la respuesta de la Unión Europea ante la COVID y la vacunación y las donaciones que se han hecho a los países de Latinoamérica demuestran dónde estamos. Yo creo que la Unión Europea ha reaccionado, se ha dado cuenta de que no había hecho la apuesta por Latinoamérica que se merece, no estaba en la agenda prioritaria de la Unión Europea. No es así el caso de España, que para nosotros siempre ha sido prioritaria, pero ha costado que en la Unión Europea, es verdad, haya conseguido situarse en la agenda prioritaria. Y yo quiero recordar que en el debate del Estado de la Unión, recientemente celebrado, por fin, la presidenta von der Leyen la ha dicho muy claro, que es una prioridad de la agenda política reforzar nuestras relaciones y lazos con Latinoamérica. Así lo ha recogido también en su carta de intenciones y en eso vamos a trabajar para que realmente nuestros socios que más falta hacen, que sean fiables, que sean estables, tengan toda la capacidad de influir con nosotros y nosotros con ellos. Justamente después de estas palabras de Ursula von der Leyen vamos a hablar, pero antes, Idoia, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que ha perdido influencia la Unión Europea en América Latina? Bueno, yo creo que precisamente las palabras de von der Leyen diciendo necesitamos reforzar la relación con América Latina da unas claves sobre la situación actual. Y yo me gustaría, antes de abordar precisamente esas relaciones entre los países y los continentes, señalar que actualmente lo que estamos viviendo es, ya llega un momento del colapso del sistema que no puede seguir creciendo al mismo ritmo que iba creciendo. Por lo tanto, ahora mismo se recrudecen algunos conflictos y empieza a haber nuevas relaciones internacionales para disputar quién va a ser quien más va a crecer y quién va en contra a
tener mayor decrecimiento, y en ese sentido se reconfiguran muchas relaciones internacionales. China, obviamente, ha tenido más influencia en América Latina en los últimos años, también en otras partes del mundo, ¿no? Y tiene una forma de relacionarse diferente. Por ejemplo, en América Latina ha utilizado capital político, económico, diplomático, pero también se ha acercado a los países a veces comprando deuda, como puede ser el caso de Chile, y la Unión Europea en los últimos años ha basado las relaciones con América Latina fundamentalmente en acuerdos económicos, ¿no? En acuerdos económicos que muchas veces se perciben también desde América Latina como asimétricos, ¿no? En este sentido, yo creo que estamos en una nueva era, en una nueva oportunidad, y que la Unión Europea tiene que ahondar por sí misma en esas relaciones de cooperación, pero revisando qué hemos hecho hasta ahora bien y qué es mejorable en esas relaciones, y que no terminen siendo solo puramente, como digo, acuerdos económicos muchas veces asimétricos, sino que se trabaje en una cooperación con mirada mucho más larga, con un continente que es esencial para el desarrollo también de nuestros países. Y si me permites una matización, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero hay una cosa que no es del todo cierto, porque los acuerdos que tiene la Unión Europea con América Latina son acuerdos de asociación, que incluye un pilar político, un pilar de cooperación y el pilar comercial. Porque realmente la cooperación es fundamental, ¿no? Yo lo que creo que en lo que falla la Unión Europea es que tenemos demasiados instrumentos de cooperación muy dispersos. Yo creo que es fundamental, hay más de 1000 instrumentos de cooperación que están funcionando en Latinoamérica. Hace falta concentrar y reforzar esfuerzos y centrarse bien en dónde son las principales necesidades de cooperación, porque han de ir de la mano cooperación y comercio para que el comercio sea un comercio justo y esté efectivamente equilibrado, ¿no? Sí, sí, claro. En este sentido, yo creo que lo que necesitamos es escuchar precisamente a los países de América Latina más, ¿no? Y no solo a los gobiernos, sino a la sociedad civil organizada, ¿no? Yo creo que sí que hay una conclusión clara, y es que el tipo de acuerdos comerciales que han existido han ido a reforzar mucho el poder multinacional muchas veces, y en gobiernos que han tenido políticas bastante liberales en los países, ¿no? Por eso hay muchas veces que la sociedad de América Latina ha percibido estos acuerdos de la Unión Europea como contrarios a los intereses propios, ¿no? de su ciudadanía. Por tanto, yo creo que ahí hay una reflexión que hacer también para saber cómo mejorar esa cooperación y esas alianzas comerciales. Y desde luego tiene que pasar también por hacernos responsables también sobre esos acuerdos, sobre las actuaciones que tienen las empresas en América Latina, sobre avanzar en leyes de debida diligencia, de respeto a los derechos humanos, pero también a los derechos ambientales, a los derechos de las poblaciones. Y como digo, creo que ahora se abre una oportunidad para honestamente trabajar y afianzar ese tipo de relaciones. Inma, antes hacías referencia a las palabras de Ursula von der Leyen en el discurso del Estado de la Unión. Habló de ratificar cuanto antes los acuerdos con México, con Chile, que aún falta su modernización. No hizo mención alguna a Mercosur. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha faltado visión estratégica? ¿Ahora de repente se ha dado cuenta la Unión Europea que está yendo hacia atrás? Bueno, yo creo que hay que situarlo en el contexto temporal, porque ella habló claramente de reforzar las relaciones con Latinoamérica y de que prioridad en la agenda política. Lo que ocurre es que a muy corto plazo sí que están ya muy cerca, ¿no?, al trámite final, la modernización de los acuerdos con México y con Chile. Mercosur requiere todavía mucho recorrido y efectivamente tenemos que esperar lo primero al resultado de las elecciones en Brasil, ¿no? Entonces nosotros necesitamos socios fiables. México, Chile son socios fiables. La modernización del acuerdo era imprescindible. Insisto, es un acuerdo de asociación, de cooperación política, y además se refuerza el capítulo de desarrollo sostenible, donde están esos elementos tan importantes para ayudar a que nuestros socios, conjuntamente con la Unión Europea, porque no se trata de dar lecciones a nadie, se trata de acordar cómo queremos que se produzcan los bienes y servicios que comerciamos. No vale todo. No vale que se produzcan bienes y servicios con explotación con trabajo forzoso, con explotación infantil. Por eso es tan importante la diligencia de vida que tú hacías referencia, y algo que a mí me parece fundamental,
que es la prohibición de importar productos que hayan sido realizados con trabajo forzoso. Y eso va a equilibrar nuestras relaciones con China. Y si esto lo trabajamos conjuntamente, lo acordamos con Latinoamérica, también la influencia de China en Latinoamérica disminuirá, porque el avance de China en Latinoamérica se ha producido con gobiernos de extrema derecha o gobiernos ultraliberales, que ahora se dan cuenta de que ese no es el modelo de desarrollo, que la Unión Europea somos un socio fiable porque trabajamos conjuntamente para ayudarles a reforzar su capacidad de crecimiento y, desde luego, es fundamental la involucración de la sociedad civil. Por eso, los grupos de asesoramiento nacional es una de las tareas prioritarias en donde trabaja la Comisión Europea para reforzarles y darles la capacidad de poder influir en sus países, en sus gobiernos, para ayudar a mejorar las relaciones de todos, ¿no? Inma hacía referencia a las próximas elecciones de Brasil. Hemos visto cambios en Colombia con la elección de Gustavo Petro, también con Gabriel Boric en Chile. Veremos qué puede pasar si finalmente Lula da Silva podría ganar las elecciones. ¿Estos cambios pueden favorecer más a mejorar las relaciones con la Unión Europea después de relaciones un poco tensas? Bueno, yo creo que se pueden dar en unos términos algo diferentes, ¿no? O sea, América Latina lleva en su historia también varias cicatrices sobre mucha injerencia extranjera, ¿no? En América Latina hemos visto cómo incluso desde Estados Unidos se ha apoyado a lo largo de los años cierta parte de golpes de Estado en algunos de los países y, sin embargo, cómo está viviendo ahora un ciclo de movilización social, de recuperación democrática y de nuevos gobiernos progresistas en la región, ¿no? En este sentido, y frente a los retos que tenemos globales y para los que es necesaria esa cooperación para trabajar contra el cambio climático, para hacer nuestra vida más sostenible, para trabajar por la transición energética, por la soberanía alimentaria, necesitamos llegar a acuerdos de cooperación beneficiosos para ambos pueblos, pero también, como decía, respetando y dejando de ver algunos de los continentes solo como fuentes de recursos específicos, ¿no? Von der Leyen también en su discurso hablaba de México, de Chile en su momento, como de lugares estratégicos de materias raras. Creo que los cambios de los gobiernos que se dan en América Latina no es una cuestión de que vayan a mejorar, sino a potenciar las relaciones de una manera diferente, y creo que es una oportunidad, y creo que la Unión Europea debe estar abierta y escuchar a esos cambios que está dando la sociedad civil en América Latina, pues para mejorar esas relaciones de cooperación beneficiosa para ambos pueblos. Pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Inma e Idoia. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.